bueno, antes tal vez de empezar, recordar la Navidad. A mí me venía la imagen de un paracaidista. A ver, ¿en qué sentido? Que cuando, cuando, cuando Adán y Eva, ¿no?, abrieron la puerta al enemigo, le abrieron la puerta al enemigo simplemente porque le creyeron. Ese es el problema, o sea, ¿a quién creemos, no? Cuando abrieron la puerta al enemigo, como que la tierra, la creación quedó bajo el control de la serpiente, porque le dieron un poder que no tenía, pero se lo dieron cuando la creyeron. En el libro del Apocalipsis nos dice que esa serpiente ahora es un dragón. Es decir, ha ido creciendo porque la han ido creyendo más. Y es como un país invadido, ¿no? Es como un país que ya no está bajo la autoridad de Dios. Adán y Eva estaban ahí para ser los representantes de la autoridad de Dios, para ejercer la autoridad de Dios en el nombre de Dios. Y, bueno, pues despreciaron, ¿no?, ese lugar. Y eso no es Adán y Eva solamente, eso nos pasa a nosotros cada vez que le creemos al enemigo, cada vez que le damos lugar en nuestra vida. Bueno, pues lo mismo pasa, ¿no? Entonces, el plan de Dios es eso, como vemos en las películas a veces, ¿no?, que los paracaidistas caen sobre territorio enemigo, ¿no? Pues Jesús es el hijo, ¿no?, ese paracaidista, perdón si la palabra, pero que cae en el territorio controlado por el enemigo, ¿no? Y que cae ¿para qué? Para empezar una nueva autoridad, para empezar un nuevo reino, para traer el reinado de Dios, para que los que se unan a Él, ¿no?, sean parte de un nuevo reino, para restaurar la creación, para restaurar la humanidad que está bajo los poderes del mal. Bueno, si lo vemos así, entendemos algo, que es que ¿dónde se habla más del diablo, de los poderes del maligno en toda la Biblia? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿dónde se habla más? Bueno, en el Apocalipsis se habla bastante, pero yo creo que en los Evangelios es donde se habla más. Sale algo pues en el Antiguo Testamento, ¿no? Y también en los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, en las cartas, pero donde más sale esa lucha es en los Evangelios. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí está Jesús, ¿no? Y es decir, cuando se manifiesta Dios y se manifiesta plenamente, no solo un poquito, se manifiesta plenamente, hay más lucha, hay más lucha. Y el enemigo está ahí hasta, bueno, dice en las tentaciones, dice que se alejó hasta la hora prevista, es decir, hasta la cruz, ¿no? El diablo cree que con la cruz triunfa sobre Jesús, ¿no? Y en realidad Jesús triunfa sobre la muerte. Jesús triunfa sobre toda la lógica del mal en la cruz. Jesús dice en Colosenses 2 que desenmascara, les quita el poder a los poderes del mal, ¿no? Siguen ahí, pero ya no tienen el poder. ¿Por qué? Porque podemos creer a Jesús. Porque podemos creer a Jesús y no en los poderes. Porque la lucha en gran medida es con la mentira, ¿no? El padre de la mentira, ¿no? O el Dios de este mundo que tiene engañados, dice Pablo, ¿no? La lucha es con la mentira. Porque el enemigo, en su poder, hay un poder más grande, que es el de Jesús, que es el del Espíritu Santo, pero tiene ese poder todavía de la mentira, ¿no? Bueno, decía esto vamos a leer, tiene que ver con la Navidad. En realidad es en Lucas 2, al comienzo nos narra el nacimiento de Jesús. Y un poquito más adelante nos dice que lo circuncidaron a los 8 días y después nos dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, que eran más o menos 40 días, pues fueron al templo, ¿no? Y en el templo hicieron una ofrenda. Es interesante la ofrenda que hicieron, porque la ofrenda que hicieron había dos alternativas: ofrecer un cordero y una paloma, que era lo que ofrecían los que tenían dinero, y ofrecer un par de tórtolas o pichones de paloma, que es lo que ofrecían los que no tenían dinero.
Vemos que la familia de Jesús no era del Evangelio de la prosperidad, sino que el Señor los cuidaba, los protegía, pero bueno, pues no estaban ahí como en la super riqueza, ¿no? Bueno, pero eso es un comentario dicho de pasada, porque a lo que voy es que se encuentran en el templo a un señor que se llama Simeón, y eso está en Lucas 2:25. Y dice, leo la Reina Valera actualizada, dice: «He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él». El Espíritu Santo puede estar con nosotros cuando nos está empujando hacia Dios, en nosotros cuando creemos, y sobre nosotros cuando nos usa, ¿no? Pues a este le está usando, ¿no? A Simeón. Y a él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al Cristo, al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, vemos que el Espíritu lo usa, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos, qué bonito, ¿no? Lo toma Jesús en sus brazos y bendice a Dios diciendo: «Ahora, soberano Señor», lo voy a traducir, casi nadie lo traduce bien esto, «ahora, soberano Señor, dejas a tu siervo tranquilo». No es que Simeón esté diciendo ya me puedo morir o ya me quiero morir, no es eso lo que está diciendo, sino lo que está diciendo es: Señor, ahora me dejas tranquilo porque ya lo he visto, ¿no? Ahora dejas a tu siervo en paz. Lo dejas en paz, no en el sentido de déjame en paz, sino en el sentido que me dejas tranquilo. Ahora estoy tranquilo, Señor, me dejas tranquilo porque ahora veo a Jesús. Porque mis ojos han visto la salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban, se asombraban de las cosas que se decían de él. Y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: «He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que sea contradicha», o señal de contradicción, señal contradicha, señal que experimenta oposición, ¿no? Eso es lo que dice literalmente. «Para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Y una espada traspasará tu misma alma», le dice a María, su mamá. Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? Lo que está anunciando Simeón es lucha espiritual. Es que va a haber contradicción, que va a haber lucha. Lo hemos visto desde el retiro, Dios nos bendice en el retiro y aumenta la lucha, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está anunciando. Hay lucha, hay lucha espiritual, ¿no? ¿Qué nos dice de esta lucha? Bueno, nos dice una cosa que es como en torno a Jesús. Él está puesto para caída y levantamiento de muchos. O sea, la lucha tiene que ver, o sea, ¿dónde triunfo y dónde pierdo la lucha? En mi relación con Jesús, porque Él está puesto para levantamiento, o sea, para que me levante, o para que caiga, para que me levante. Según mi relación con Jesús, va a ser la victoria en esa lucha. Y otra cosa que le dice a María, y me parece que es muy, muy importante, que es: la lucha espiritual comienza en tu alma. Una espada atravesará tu corazón. O sea, la lucha espiritual no es tanto, pues ahora me voy a pelear con los principados y potestades, empieza en cada uno de nosotros la lucha espiritual. Una espada atravesará tu misma alma. Es algo parecido a lo que dicen Hebreos, ¿no? Sobre la palabra de Dios. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4:12, más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y lo mismo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esa lucha se va a manifestar, por Jesús, por su palabra, se va a manifestar lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y viene con ese dolor, con una espada que entra y atraviesa y parte el alma y el espíritu. Dice aquí, ¿no? Casi se puede ver así. El alma, ¿qué son? Mis pensamientos, mis deseos,
mis sentimientos, mis decisiones, cómo yo veo las cosas. Eso es el alma. Y está el espíritu. Y como que en esa lucha se va a separar el alma del espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es eso que se vivifica cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. El espíritu es eso que estaba muerto cuando no conocíamos a Cristo. El espíritu es donde está el Espíritu Santo, donde habita en nosotros. Separa el espíritu del alma. Porque la lucha va a tener que ver con que Satanás, que es padre de la mentira, va a hablar a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a nuestros sentimientos. Ahí va a hablar Satanás. Y el espíritu va a ser separado. El espíritu tiene otra manera de ver las cosas. ¿Cómo ve las cosas el espíritu? El espíritu, mira, ¿cuál es el lenguaje del Espíritu Santo? El lenguaje del Espíritu Santo, algunos podrían decir, bueno, son las lenguas. Bueno, sí, las lenguas son una manifestación y un don muy importante y todo eso. Pero el lenguaje del Espíritu Santo, más que las lenguas, es la fe. Es la fe. O sea, cuando entramos en el territorio de Jesús, cuando viene Jesús y viene a la tierra e inicia su reino, empieza un reino donde hay otro lenguaje, que no es el español, ni es el griego, ni es el chino, que es el lenguaje de la fe. A hablar con fe, a ver con fe. Mucho de nuestras batallas es lo que dicen los proverbios, ¿no? En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Hablamos con fe o hablamos con lo que nuestra alma siente, nuestra alma desea, nuestra alma ve, nuestra alma piensa? Esa es gran parte de la lucha, esa es la espada que entra en nuestro corazón a separar el alma y el espíritu. Entonces, esto es lo importante. O sea, estamos en una lucha espiritual. Si queremos ganar en esa lucha espiritual, tenemos que hablar el lenguaje del espíritu, el lenguaje de la fe. El lenguaje que ve lo que no se ve, el lenguaje de lo invisible, ¿no? Ahora cuando toda la crisis de Marisela era un poco, siempre me venía a la mente eso de que Jesús no quiere que vayan a la casa de Jairo nadie, ¿no? Solo 3 discípulos, porque quería que se hablara el lenguaje de la fe, y eso es muy importante en toda situación nuestra, ¿no? Que lo que pronunciemos, que lo que veamos sea más allá de las circunstancias. Pero es que si las circunstancias cambian cada día. Las circunstancias, si nos guiamos por las circunstancias, estamos como que el viento nos lleva por aquí, nos lleva por allá, porque las circunstancias cambian. Y la fe ve más allá de las circunstancias, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, lo que quería compartir sobre todo es esto, pero tal vez lo vamos a hacer un poquito más concreto en un texto que todos conocemos, que es el texto de la lucha espiritual. Como iglesia estamos en lucha espiritual fuerte, fuerte, no pequeñita, sino fuerte. Y tenemos que ganar, ¿no? Y tenemos que ser fuertes. Y tenemos que prepararnos para esa realidad y estar listos en esa realidad. Y entonces todos conocemos el texto de Efesios 6 sobre la armadura de Dios. Pues vamos a repasar ese texto, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo venzo en la lucha espiritual? Ya hemos dicho algunas cosas, pero aquí nos lo desgrana, nos lo explicita un poco más. 6:10, Efesios 6:10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es como la entrada. Esto es para mí, es muy importante, es cómo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Me viene a la mente, eso está en el Antiguo Testamento, una situación donde David, primera de Samuel 30, dice que David, 36, David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Es un buen motivo para angustiarse, ¿verdad? Primera Samuel 30, 36. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas, los habían tomado presos, ¿no? Pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. Lo primero que hace David es fortalecerse.
en Jehová su Dios. Y lo primero que nos dice aquí en la lucha espiritual es fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. David después va a preguntar dirección al Señor: ¿qué hago? ¿Ataco? ¿No ataco? ¿Voy por aquí? ¿Voy por allá? Pero antes de pedir dirección al Señor, antes de actuar, se fortaleció en el Señor. Eso me gusta mucho, me da mucha luz. Se fortaleció primero en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después ya fue a preguntar al Señor: ¿qué hago? Se fortaleció en el Señor. ¿Y cómo se fortalece uno del Señor? Bueno, nos leía Marley un salmo que tiene que ver con eso, que habla de alegrarse en el Señor. En Nehemías 8:10 dice: el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Buscándole de tal manera que sea para gozo. Buscándole de tal manera que lo que nos decía también ahora Juan Carlos, que experimente su misericordia en cualquier situación, que me goce en Él, que me goce en su amor. Esa es nuestra fortaleza. Que ore no solamente diciéndole al Señor todas las circunstancias malas que hay, sino que ore. Nos decía ayer Jocelyn en la cena, decía: yo empecé a dar gracias a Dios en lugar de pedirle por mi hermana. Eso es fortalecerse. El gozo del Señor, el dar gracias, la alegría, es nuestra fortaleza. Eso cambia todo. Ahí nos fortalecemos en el Señor. A veces alguien me ha preguntado: ¿cuánto tiempo hay que orar cada día? Bueno, Jesús dice: no habéis podido orar ni una hora solamente, dice Jesús, ¿no? Pero podemos también decirlo así: ora hasta que sientas el gozo del Señor, que es tu fortaleza. Que estés en Cristo gozoso en la circunstancia que sea. En el día malo, en el día bueno es muy fácil estar gozoso porque las circunstancias ayudan. En el día malo, que estemos con ese gozo en el fondo, en el fondo, en el fondo, con esa llama que sigue ardiendo, porque ahí nos fortalecemos en el Señor. Eso es lo primero que nos dice en la guerra espiritual. El capítulo 6 de Efesios es el capítulo sobre la lucha espiritual. Pues lo primero es el gozo del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis hacer frente a las intrigas del diablo. ¿Veis? El diablo siempre es intriga, siempre va por atrás, siempre va por mentira, siempre va a traición. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, siempre nos engañamos preocupándonos por las personas, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Conocemos ese verso, ¿verdad? Que nos ayuda a decir: ¿dónde está la lucha? La lucha no es contra personas. Por estas cosas, tomad toda la armadura de Dios, vuelvo a insistir, para que podáis resistir en el día malo y después de haberlo logrado, quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos. Bueno, primero nos habla de fortalecernos en el Señor y el poder de su fuerza. Y eso es el gozo del Señor. Segundo, nos habla mucho en todo este pasaje de estar firmes, de resistir. Son palabras que en la lengua original son muy parecidas. Es estar así, ¿no? No moverse. O sea, lo que quiere el enemigo es que hagamos un paso atrás. Un paso atrás. Y eso, ya, no, es que mi devocional no, ahora no, porque hay muchos problemas. Mi reunión con los hermanos, mis compromisos que yo había tomado con Dios, todas esas cosas, un paso atrás. No, porque hay muchos problemas. No, porque hay muchos problemas. No, porque hay muchos problemas. O sea, lo importante es resistir. Aquellas cosas que yo vi, no en el día malo, porque en el día malo, lo siento, no se ve nada, está todo oscuro. Solo se oye la voz del enemigo, ¿no? Aquellas cosas que vi cuando estaba bien con Cristo. Aquellas cosas que vi en la montaña, aquellas cosas que vi en el retiro, aquellas cosas que el Señor me habló cuando estaba bien. Porque si no empiezo a poner soluciones mías, de mi alma. No, pues ahora necesito proteger esto, ahora necesito no sé qué, yo ahora necesito cuidar de no sé qué, y estoy retrocediendo. Dios
La única manera en que Dios nos cambia y hace maravillas, y a veces queremos que Dios cambie a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestro... Es que no hay otra manera que estar con el Señor y estar lleno del Espíritu Santo. Yo quiero cambiar mi carácter. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahora tengo que hacer esto. Tienes que estar con el Señor y no retroceder. Tienes que estar alegrándote en el Espíritu Santo y no retroceder. Y tu carácter cambia. Y si no, no va a cambiar. No hay, lo otro son soluciones humanas que logran mucho menos, ¿no? Entonces, resistir. O sea, lo segundo que nos habla esto es de resistir. Que aquellas cosas que Dios me dijo en la montaña, no las venda después cuando baje al llano. Que aquellas cosas que me dijo el Señor cuando estaba cerca de Él, no empiece a cambiar las bendiciones por un plato de lentejas, ¿no? Como hizo Esaú, que cambió su primogenitura por un plato. Entonces, resistir. No, es que no veo nada, es que, claro, es el día malo, en el día malo no veo nada, en el día malo es el diablo que está hablando y me está diciendo, ¿para qué quieres ir tanto a la iglesia? ¿Para qué quieres orar tanto? ¿Para qué quieres evangelizar y dar testimonio? ¿Para qué? Esas cosas que vi en la montaña, no voy a negociarlas, me mantengo, resisto. Esa sería como la segunda cosa de la que habla este capítulo, de resistir, de permanecer, de estar resistiendo. Primero. Tercero, la armadura. A ver, la armadura yo creo que está muy bien y ayuda mucho la armadura, pero también puede confundir un poco. ¿Por qué está muy bien? Porque es muy gráfico. Porque sirve para la escuela dominical, ¿no? Hay un dibujo ahí en la escuela dominical de la armadura de Dios, ¿no? Y el yelmo y todo. Y entonces eso está bien, pero a veces nos confundimos porque, mira, ¿qué dice la armadura? La armadura habla de el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los pies, la preparación para proclamar el evangelio de la paz, el escudo de la fe y el casco, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A ver, la armadura de Dios es la vida cristiana normal, porque lo normal de la vida cristiana es la verdad, es la justicia, es la fe, es anunciar el evangelio, es la salvación y es la palabra de Dios. O sea, quiero decir que a veces pensar la armadura de Dios como algo especial que hay que ponerse en situaciones especiales, ¿no? Ahora me voy a poner la armadura de Dios por esta situación. No, es la vida cristiana normal. Decir la verdad. Hablar bien de las personas. Es la justicia. ¿Qué es la justicia? Pues la justicia es que estoy en el pacto con Dios y cumplo las cosas que Jesús me ha mandado. Eso es la justicia. Cumplo mis compromisos con el Señor. El Evangelio es lo que hace el cristiano. Hablar del Evangelio, la paz, es que nuestra lucha no es con espada, sino con el Espíritu, ¿no? Y somos pacifistas. Lo tercero, la fe, pues es lo que decíamos, es lo que el Espíritu Santo ve, lo que la carne no ve. La salvación es que estoy recordando que soy salvo, gratis soy salvo, por la misericordia de Dios, como decía Juan Carlos, soy salvo, no por mis méritos. Y la palabra de Dios es la Biblia, este librito que no ocupa tanto. Es la vida cristiana normal. O sea, primero, me fortalezco en el Señor y me gozo en el Señor. Segundo, resistir, no ceder, no decir ahora ya menos de esto. No, resisto. Tercero, la vida cristiana normal. Sigo haciendo la vida cristiana normal. Sigo con la vida cristiana normal. ¿Que es una armadura? Sí, porque la vida cristiana normal es una guerra. Pero no es algo excepcional, sino que es la vida cristiana normal. Vive la vida cristiana normal. Porque si no, por ahí el enemigo se mete, ¿no? Eso fue lo tercero, hemos dicho. Bueno, lo cuarto dice, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia, de nuevo paciencia, resistencia, y ruego por todos los santos.
Bueno, nos habla eso, de orar. Eso también podemos decir es parte de la vida cristiana normal, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu, en 1 Corintios 14, es orar en lenguas, y posiblemente es lo que esté aquí pensando también, pero si lo queremos extender un poco más, es orar con fe. Orar con lenguas es muy bonito porque le damos a Dios el control de nuestras palabras, que ya no sea lo que yo pienso que Dios tiene que hacer, sino que hablo con gemidos inefables, ¿no? Y le doy el control al Señor. Orar en el Espíritu es orar con fe. No es orar como un mendigo que piensa que tal vez el señor del castillo le va a dar algo, pero tal vez no se lo da. No, Jesús dice que es orar como los niños piden el pan a su padre, que saben que su padre se lo quiere dar. Orar con fe, ¿no? Es orar en el Espíritu. En Santiago dice que la oración de fe sanará al enfermo, y en Santiago dice también que es la oración, me parece que lo traduce ferviente, es la oración, más literalmente sería la oración energizada, ¿no? La oración enérgica, la oración con energía, la oración con activa, la oración, como aquí dice, con todo ruego, oración, no solo por uno mismo, sino también por todos los santos. Y dice también, orad por mí, dice Pablo, que estaba preso. ¿Para qué tienen que orar por Pablo? Bueno, pues para que lo saquen de la cárcel, ¿no? Estaba preso, estaba en la cárcel, la prisión mamertina, no sé, creo que sí, que era la prisión mamertina. Bueno, que era una cárcel bastante mala, eran las cárceles en aquella época. Sí. Estamos hablando una vez con Julián de que había que inyectarle a Maricela una cosa que al final se la inyectaron, pero yo decía, bueno, si no se la inyectan ellos, yo se la inyecto, yo voy a la cárcel, yo teletrabajo, no me importa ir a la cárcel, hay calefacción, hay todo lo que quieras. Bueno, estábamos haciendo, no, ya se lo están inyectando, pero era eso porque era un medicamento especial que, bueno, pero bueno, quiero decir que las cárceles hoy son muy agradables, relativamente, por lo menos. Comparados con donde estaba Pablo, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Vale. Pero a lo que voy es que Pablo no dice orad por mí para que salga de este agujero, porque era un agujero. Se puede ver hoy todavía en Roma esa prisión. No era para que me saque de este agujero. Pablo no, dice que orad por mí para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ellas yo hable con valentía, como debo hablar. Lo que pide Pablo no es salir de la cárcel, ni que le traigan más comida, había que pagarse la comida, que pueda abrir la boca y proclamar el Evangelio. Y esto es la guerra espiritual. ¿Cómo vencemos al enemigo? Bueno, fíjate, aquí no habla, por ejemplo, de atar, no habla, que está muy bien o lo que sea. Aquí es resistir, o sea, es alegrarme en el Señor, gozarme, es fortalecerme en el Señor, resistir, orar, interceder por otros y proclamar el Evangelio. Donde se proclama el Evangelio, donde hay alguien que cuando nosotros decimos las palabras, aunque sea mala o que no sepamos cómo explicarlo, cuando hablamos de Jesús, que es el Rey, que es el Juez, que es el Señor, Dios hace el resto, ¿no? Es la semilla. Y ahí es donde el enemigo pierde poder. ¿Por qué? Porque el poder del enemigo es como un balón de un globo, ¿no? Que se ha hinchado, como la serpiente se ha hinchado y ahora parece un dragón. Pero cada vez que alguien cree, se desinfla. Cada vez que alguien cree, el enemigo pierde poder. Y así se destruye el reino del enemigo. No se destruye con ejército, con fuerza, no se destruye, no se destruye peleando con personas, se destruye anunciando el Evangelio, quitándole almas al Señor. Y estamos en este pueblo, y eso es lo que el enemigo teme para proclamar el Evangelio. Para que el enemigo pierda terreno. Para que la obra que empezó Jesús cuando vino a la tierra y
habitó entre nosotros, se siga extendiendo, para que su reino se extienda. Y estamos en una lucha, no es como una lucha desesperada, estamos en una lucha que ya está ganada. Estamos en una lucha donde, alegrándonos, resistiendo, viviendo la vida cristiana normal, orando y proclamando el Evangelio, experimentamos victoria. Amén. Amén.